Este ejercicio es mucho más interesante, te va a poner mucho más fuerte que cualquier elevación con mancuerna o cualquier press de hombro, ya sea en máquina, incluso libre, me atrevo a decir. Por si no me conoces, soy Alberto Arjona, entrenador online, llevo más de 20 años entrenando, más de 12 años ayudando a que las personas consigan un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético. Soy graduado en ciencia del ejercicio y actual atleta híbrido. Por lo tanto, esto que te voy a comentar y te voy a compartir a continuación lo digo con conocimiento de causa, con ciencia y experiencia, las dos unidas de la mano. Y vas a salir de este vídeo sabiendo por qué motivo es mejor, cuáles son esos fundamentos de decirte que este ejercicio que has visto es mucho mejor para desarrollar tus hombros y toda la musculatura, me atrevo a decir, del torso, que cualquier press, incluso en máquina o con mancuerna o con barra, sin despreciarlo. Ahora te explicaré por qué. Punto 2. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene su parte un poco más negativa, que es que tienes que tener cierta base para llegar a hacerlo, pero no te preocupes que en el punto número 3 te voy a decir cómo aplicarlo a tu nivel en función, pues oye, del punto en el que te encuentres. Y aquí es donde voy a explicarte en qué punto tienes que comenzar hacia lograr ese ejercicio. Porque cuando logres ese ejercicio, ten en cuenta que tu cuerpo ya va a ser completamente diferente y va a estar mucho más fuerte, atlético, estético y capaz de lo que nunca te has imaginado. Por lo tanto, ponte como objetivo llegar a hacer este ejercicio y ve deconstruyendo hasta lograrlo. No me enrollo más y vamos al punto 1. ¿Por qué es mejor este ejercicio? Mira, cuando tú haces una elevación lateral, una elevación frontal, estás haciendo un movimiento muy analítico con carga externa. Y cuando haces un press, es incluso más interesante, si es en máquina no tanto, porque la musculatura tiene dos funciones, mover carga de un punto A a un punto B y estabilizar. Si lo haces en máquina, una de las dos funciones la está dejando de lado, la de estabilizar. Y eso va a convertirse en un desequilibrio que cuanto más tiempo esté aplicándolo, más hondo va a acabar, va a tener que desenterrarlo y va a tener que deconstruir todo eso que has creado porque lo has construido mal. Es como si empiezas a hacer una torre y empiezas a hacerla doblada, pues tienes que acabarla hacia los cimientos. Y eso es verdad que frustra un poco. Tiene solución, no te preocupes. Pero ese es uno de los motivos. Otro motivo es que cuando tú haces cualquier ejercicio con carga externa, en este caso por encima de la cabeza, que no digo que no sea interesante, es bastante, pero se unen dos puntos. Tienes que tener un complejo de cuello, hombro y escápula súper fuerte, estable y móvil para que no tengas problemas en la parte alta del cuerpo. Y además tienes que tener mucha movilidad y estabilidad en zona central, porque al llevar los dos brazos por encima de la cabeza tiende a arquear y hiperextender la zona central, por lo tanto necesita una gran movilidad y estabilidad de toda la columna vertebral, sobre todo del complejo cuello, hombro y escápula y del complejo de zona central, para que no tengas problemas a posteriori, a nivel de hombro, a nivel de cuello, incluso a nivel de zona lumbar, cosa que no suele ocurrir, ¿vale? El que se tenga esa estabilidad. Además, se une el que hacer esos movimientos por encima de la cabeza es mucho más exigente y se tarda más en recuperar el cuerpo que hacer un ejercicio con tu propio peso corporal. No es que no sea interesante, de hecho, para una mano, para sobre la cabeza, yo soy el primero que lo hace, pero soy consciente y sabiendo que la prioridad es primero controlar el peso de tu cuerpo y cuando ya lo controles sobradamente, metes carga externa. ¿Se puede combinar? Sí, pero la prioridad es la prioridad. Lo importante es siempre lo importante. Y es este tipo de ejercicio que te dan el mayor beneficio, el mayor estímulo, fatigándote lo mínimo posible. Eso es lo que realmente interesa. Una máquina te activa, pero no te estimula. La carga externa te activa muchísimo. Posiblemente menos que las máquinas, pero algo te activa. Te estimula por 100. El estímulo es muy interesante. ¿Cuál es el problema? La contrapartida que requiere una gran estabilidad, control corporal, para hacer esos ejercicios y hacer una sentadilla, un peso muerto, una dominada con lastre, un fondo con lastre. Es diferente, pero hacer un ejercicio sobre la cabeza, aunque yo lo hago y algunos miembros del team lifting también, han trabajado otros ejercicios previamente para poder hacerlos de forma segura y de forma estable. Y que esa parte negativa de que requiere una mayor estabilidad la tengamos en check y la solventemos. No obstante, la prioridad, quítala de los ejercicios con carga externa y ponla en tu peso corporal. Cuando ya seas capaz de hacer este ejercicio de forma muy intensa, el hombro es uno de mis puntos débiles y aún así este ejercicio ya has visto el nivel que lo hago, pues cuando yo lo hago a un nivel mucho más intenso, oye, que quieras hacer algún press, que quieras hacer con mancuerna o con barra, recomendación 100%, o quieras añadir algún ejercicio extra de elevaciones, bien,
las elevaciones no son tan interesantes, los presses sí, pero sabiendo que el prioritario, el que más te va a ayudar a progresar, es este ejercicio que has visto en el suelo, incluso más interesante que una flexión de pino o una flexión en pica, porque requiere menos movilidad y estabilidad en el complejo cuello, hombro, escápula y cadera y zona central. Que no es que no la trabajes, es que además de ir trabajándola, mientras la vas ganando y la vas cogiendo, la vas adquiriendo para verte cada vez más fuerte y más capaz y que no tengas problemas posteriores, vas trabajando y estimulando la musculatura para no tener que estar un montón de tiempo, meses, semanas o meses, preparándote para entrenar sin ver resultados, que eso tampoco nos gusta. Vale, dicho esto, que sepas que esto mismo que te he comentado es lo que aplico sobre los miembros del Tiny Lifting, que es mi asesoría 1 a 1, donde consigo que hombres ocupados y con poco tiempo, de entre 25 y 45 años, se vean más fuertes, atléticos y capaces de lo que nunca se han visto entrenando menos de la mitad y con esfuerzo concentrado, tan solo dedicando de 2 a 4 días en semana, de 30 minutos a 1 hora a trabajar sus músculos, pero de forma ultra enfocada y ultra eficiente, adaptado 100% a ellos. Ahí es donde vienen los resultados y no son esclavos del gimnasio ni de dieta insoportable. Si quieres más información sobre esto, aquí tienes mi calendario, reserva una adhesión y veo si esto es para ti. Vamos con el punto número 2. Esto sí que tiene unos requisitos, hacer este ejercicio. Menos que el press de hombro, 100%, menos que un press sobre la cabeza, 100%, pero tiene sus requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Un buen control y movilidad del complejo cuello, hombro y escápulas con los brazos pegados al cuerpo, o sea, con los brazos extendidos, pero en sentido pegado al cuerpo, básicamente, ¿vale? Con la mano mirando hacia abajo. Y un buen control del complejo cuello, hombro y escápula, ¿vale? Con los brazos con cierta flexión. Esta es extensión, aquí es flexión de hombro. Es decir, que controle las abdominales escapulares, te iba a decir, también son importantes. Las flexiones escapulares, movimientos escapulares, que haya control a la hora de hacer flexiones y a la hora de tener los brazos abajo, los fondos. Es decir, tienes que tener fuerza a la hora de hacer fondos escapulares y flexiones escapulares. Y no solo eso, tienes también que hacer fondos por lo menos con entre 30 y 40 kilos de lastre y flexiones te tienes que hacer con mucho control y con una técnica de rápida, explosiva, es decir, primero tienes que tener control y estabilidad y después le puedes dar velocidad. Pues ya las flexiones te has pasado tanto el juego que puedes meter más de 30 flexiones rápidas explosivas. ¿A qué me refiero con esto? Con tanto control que parece que te lo están guiando como una máquina, pero es tu cuerpo y tu complejo cuello, hombro y escápula el que lo estabiliza. ¿Vale? Así que esos son los requisitos. Fondo entre 30 y 40 kilos. Hago un hincapié aquí, un inciso. Entre 30 y 40 kilos. Si pesas menos de 70 kilos, como en mi caso, que peso 67 aproximadamente, porque mido 1,63, soy bastante bajito, aquí con hacer fondo con 30 kilos, mínimo 4 repeticiones máximas, ¿vale? O sea, imagínate que haces una serie de todos los fondos que puedes y salen 4 repeticiones. Que no tienes que hacerte esas 4, a lo mejor te haces 3 sabiendo que te puedes hacer una cuarta, ¿vale? Pues ese paso lo tienes en check. Podemos hacerlo. Y punto 2, si pesas más de 70 kilos, hay que buscar esos 40 kilos de fondo a esas repeticiones, ¿vale? Y con control, con buen recorrido. Y ya en este punto tu cuerpo ha mutado completamente, pero bueno, que lo tengas en cuenta. Y las flexiones tienes que salir más de 30 explosivas, tal cual, con un movimiento rápido y controlado, sin bloquear el codo al final, por seguridad de la articulación, pero con buen recorrido y rápidas controladas. O sea, que salgan 30 flexiones en poquito tiempo. Ok, una vez que tienes estos requisitos en check, se puede empezar a aplicar este ejercicio. Y vamos ahora a cómo aplicarlo a tu nivel, cómo empezar a adaptarlo. Porque este ejercicio es como una flexión en la que se involucra más el hombro porque complicamos la palanca. Cuando tú haces una flexión, la palanca entre la mano y el hombro, el punto de apoyo, es esta, ¿vale? Este es el recorrido que hay. Cuando haces una flexión como la que has visto, la palanca aumenta. El recorrido es mucho mayor y eso provoca que la palanca sea más ineficiente de cara a ejercer fuerza. Te pone más fuerte, pero porque tienes que aplicar más fuerza para hacer ese peso. ¿Vale? Es como si a la hora de coger, hablando de un ejemplo burdo, va a coger una pinza de la ceja, ¿ok? ¿Qué pasa? No es lo mismo que cojas la pinza de la ceja pegando a donde te arranque y te pega el pellizco al borde, a que la cojas del final. Tienes que hacer más fuerza. Pues esto es exactamente igual. O si coges una pinza de la ropa, si la coges de los extremos,
eres más eficiente. Eso es una flexión. Ahora, coge la pinza de la ropa de la parte más central. Tienes que hacer un montón de fuerza para cerrarla. Bueno, para cerrar esa parte y que se abra y poder pinzar algo. Pues eso es el ejemplo de esa flexión más compleja. Y como es una mezcla entre flexión y fondo, porque ya el movimiento, la dinámica es un híbrido entre flexión y fondo por el recorrido que hay de flexión de hombro, tienes que tener estabilidad en fondos también, para que el complejo cuello, hombro y escápula esté estable. Vale, vamos ahora a cómo aplicarlo a tu nivel. ¿Cómo puedes llegar a hacer esto? Vamos a deconstruir el movimiento. Ya sabes que cuando seas capaz de hacerlo, tu cuerpo ha mutado, pero apunta a lograrlo y así vas a saber en qué punto estás y vas a mejorar más. Y aparte tienes esa motivación extra, no solo de verte fuerte, sino de desbloquear movimientos nuevos, que son llamativos y más si realmente estás fuerte. No una persona que hace calistenia que está súper delgada, sino una persona que tiene una buena masa muscular, que tiene ya cierta edad, más de 30 años, en mi caso casi 32, pues oye, no es lo mismo que un chaval que tiene 18 años que puede pasarse y sobrecargar las articulaciones, que no pasa nada. A partir de cierta edad, si tienes mi edad, sabes a lo que me refiero, un poquito más, hay que ir con precaución, ¿ok? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer a la hora de construirlo es, primero, poder hacer, fondos con lastre. Antes de hacer fondos con lastre, tenemos que poder hacer fondos. Antes de poder hacer fondos, tenemos que hacer flexiones. Vamos a ir paso a paso. Primero flexiones, luego fondos, y cuando llevamos ciertos lastres en fondos, empezamos a meter flexiones explosivas. Vamos a empezar con ello. Primero tenemos que llegar a hacer las flexiones, las vamos a trabajar en un rango de 6 a 10 repeticiones. Cuando te hagan más de 10 repeticiones, complicamos un poquito el gesto. ¿Cómo se complica el gesto? Haciendo una pausa abajo, haciendo una pausa en el punto más débil o complicando la intensidad. Si empiezas a hacerla en rodilla, siga a punta del pie. Si la haces en punta del pie, empieza a hacerla con un poquito de inclinación, y una vez que la haces con un poquito de inclinación, te pones pesas en las manos para que tengas más recorrido de flexiones en déficit. En vez de hacerla en el suelo, pues te pones un par de libros, un par de pesas. Si entrenas en el gimnasio, pues te puedes colocar 2 o 3 pesas para que el recorrido sea mayor. Y así de esa manera vamos complicando las flexiones con más recorrido y levantando los pies, de forma que al levantar los pies hay más carga que se queda en las manos. ¿Vale? Esto tal cual. Cuando ya llegamos a hacer unas 10 flexiones con los pies a la misma altura de los hombros o un poquito más, es decir, con cierta declinación y con un déficit suficiente como para que la mano llegue a la altura del hombro, si la mano llega a la altura del pectoral, ¿vale? A la altura del hombro, que toca el hombro. Para este recorrido, si yo tengo las manos en el suelo, el pecho toca. Entonces aquí, cuando toca mi parrilla costal, la parte alta del abdomen, toca el suelo, ya no puedo bajar más. Pero si hago déficit, puedo seguir bajando. Déficit es aquí ponerme lo que te he comentado, una poquita de altura, con discos, con lo que sea, me da igual, más altura, para bajar más. Vale, pues cuando hago ahí 10 flexiones, empiezo a hacer fondos, aunque antes ya he comenzado a hacer fondos escapulares, ¿ok? Y fondos con banda elástica. Pero cuando llego a este punto, los fondos con banda elástica, ya empezamos directamente a hacer fondos, porque hasta llegar a este punto, lo principal eran las flexiones, y los fondos se hacían después de las flexiones. Cuando llegamos a este punto, los fondos se hacen al principio, por lo tanto, como es el primer ejercicio que hacemos, tenemos más fuerza y directamente podemos hacerlo sin banda elástica y te van a salir varias repeticiones. Asegurado, más de 4. Y los fondos vamos trabajando entre 4 y 8 repeticiones con buen control. Primero nos aseguramos de que haya un buen recorrido con control y a partir de ahí empezamos a meter lastre, jugando entre 4 y 8 repeticiones. Cuando consigo llegar a esas 8 repeticiones, añado un poquito de lastre, pero de forma que todas las series se mantengan en ese espectro, entre 4 y 8 repeticiones, llegando al fallo técnico, que no es el fallo muscular. El fallo técnico es cuando la técnica flaquea. Cuanto más nivel tienes, más te acerca al fallo muscular. Y cuando ya ves que hay mucha fatiga acumulada y que no recuperas de un entrenamiento a otro, aquí ya sí, déjate una repetición o 2 sin llegar al fallo. Es decir, si el fallo muscular son 8 repeticiones, quédate en 6, sin problema. ¿Ok? Y aquí ya pues podríamos contar entre 3 a 7 repeticiones. Pero no te quiero liar. Quédate con un espectro de 4 a 8, que prefiero que te pases haciendo repetición y creando base a que metas carga muy rápido y te hagas daño, y encima si no tienes mi supervisión, que es mucho peor. Vale, dicho esto, cuando ya haces fondos con unos 15-20 kilos, en el caso de que
apunte a hacer fondos a varias repeticiones con 30 kilos porque pese menos de 70, o en el caso de que ya pese más de 70 kilos, tienes que hacerte fondos con unos 25 o 30 kilos, aquí ya sí empezamos a hacer las flexiones rápidas, pero en el suelo. ¿Cómo las hacemos? Tenemos suficiente control para hacerlas, ¿ok? Porque ya directamente ese ejercicio nos hemos pasado el juego. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? Controlando el gesto al detalle, o sea, buscando que siempre el control esté en check, vamos aplicando velocidad a las repeticiones. De un día para otro no se va a lograr, pero el objetivo al principio no es hacer más repeticiones, sino manteniendo un control exquisito del gesto, darle velocidad. Y de forma progresiva va a llegar a un punto que te colocas en las flexiones y no tienes que pensar en control. Tu cuerpo ya sabe cómo aplicarlo, porque lo ha interiorizado tanto que ya no tienes que empezar en ello. Fenomenal. Aquí ya nos enfocamos en la velocidad a muerte. Y una vez que ya empieza a hacer esto, va a ser ultra potenciador con los fondos y te va a pasar el juego a empezar a poder hacer este ejercicio. Cuando ya tienes esas 30 flexiones y esas mínimo 4 repeticiones en fondos con 30 o 40 kilos en función de tu peso corporal, aquí ya directamente empezamos a hacer flexiones, pero con las manos un poquito más atrás. ¿Tus manos cómo las colocas para hacer flexiones? ¿A qué altura? Perfecto, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar las manos un poquito más atrás. Y además de esto, a la hora de hacer la flexión, vamos a intentar que el codo no pase por detrás de la zona central. Esto, bueno, del tronco. ¿Esto a qué nos va a obligar? A que tengamos que flexionar el tronco. Y aquí involucramos más el hombro. Cuando llegamos a este punto, si yo no puedo bajar más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Flexionar el hombro. Sigo teniendo recorrido y aquí involucro mucho más el hombro que el pectoral. Y al hacer esto, cuando luego vuelvo a subir, el hombro tiene mucho más trabajo porque está mucho más adelantado y es como si hacemos, entre comillas, un press sobre la cabeza, pero en el suelo, porque la inclinación de la parte alta del cuerpo es mucho mayor. Y esto, a medida que vamos acercando más las manos a la cadera, más se va a enfatizar, porque va a llegar el punto en el que, si no, no puedes estabilizar el complejo de cuello, hombro y escápula por la palanca tan larga que hay desde el hombro, que es el punto de apoyo, a la zona donde se hace fuerza, el brazo. No es lo mismo aquí que aquí. Y en este gesto vas a bajar, no vas a pasar el codo por detrás y sigues bajando una vez que llega a este punto, flexionando el tronco o directamente llegar a un punto en el que ya te coloques en la posición de seguridad de los gimnastas, posición de hollow. Escápula abajo, zona central activa, cerrada, y aquí bajas y subes. Ese gesto sí que puede llegar a pasar el codo por detrás, pero sin que el hombro esté abierto. El hombro está súper bajo y la posición central cerrada. ¿Se puede empezar a hacer haciendo estas flexiones? Sí. Estas flexiones involucran más el hombro que el pectoral. Depende cada persona y de los segmentos corporales. Pero involucra más el hombro que las típicas flexiones en las que estamos neutros. Ahora bien, eso no quiere decir que no trabaja el pectoral, porque el pectoral, al complicar la palanca, también trabaja. Lo único que se hace es protege más el hombro. Así que no pienses que en estas flexiones solo trabaja el hombro, porque el pectoral trabaja muchísimo. Obviamente el hombro sí que tiene más recorrido, entre comillas, que el pectoral, entre comillas, ¿vale? Pero está mucho más estable, cosa que el pectoral no es que no esté estable, es que el pectoral no se puede estabilizar de esa manera, el hombro sí. Entonces el hombro tiene cierto beneficio porque lo está estabilizando para que no se dañe y para que realmente logres un hombro. En vez de tener hombro, que tengas trócola, que toda la musculatura estabilizadora del hombro sea fuerte y te ayude esa musculatura estabilizadora, cosa en el pectoral no. Por lo tanto, el hombro tiene cierta ayuda de toda la musculatura estabilizadora del complejo cuello, hombro y escápula, y el pectoral tiene que seguir haciendo su trabajo. Por lo tanto, no escatime este tipo de flexiones. No obstante, estas flexiones enfatizan más el hombro que el pectoral, pero el pectoral sigue trabajando. Por esto incluso la veo mucho más potente que el típico preso sobre la cabeza o que una flexión de pino. Si puedo hacer las dos, una flexión en pica, fenomenal, perfecto, pero si me tienes que quedar con una, quédate con este, porque es un fondo, pero ampliando aún más ese trabajo de flexión, ese trabajo de protracción y esa palanca del hombro, que eso lo que hace es que sea mucho más complejo en toda la musculatura de empuje, incluso hasta del bíceps. Y sí, porque no solo estimula el hombro, sino que estimula mucha más musculatura. Digamos que
un fondo. La flexión desarrolla mucho más el pectoral, el fondo desarrolla pectoral y hombro, y esta flexión desarrolla un poquito más el hombro sin dejar de lado el pectoral. Alberto, es que el pectoral no me crece, no hay forma de que crezca el pectoral. A ver tu caso, pero si haces estas flexiones, te aseguro que tu pectoral va a crecer. Y si en vez de hacer esta flexión en rodilla, como me has visto, 4 repeticiones, te haces 12 repeticiones en punta del pie, te aseguro que tu pectoral va a crecer. ¿Tu hombro va a crecer? Sí. Y tu pectoral también. Tendría que ver cada caso concreto, cada caso es particular, pero lo normal sea que no has desarrollado tu pectoral y lo tienes retrasado porque no has aplicado una flexión con un recorrido completo y por lo tanto no tienes fuerza en el pectoral suficiente, y cuando llegas a hacer ejercicios de este tipo, el hombro se lleva todo el trabajo y a partir de cierto recorrido no puedes seguir bajando porque colapsa el pectoral. No puede ayudar al hombro, entonces te quedas estancado porque no puedes progresar en cuanto a recorrido. Y como no puedes progresar en cuanto a recorrido, en cuanto a carga, ni hablemos, porque llega un punto en el que si no tienes el recorrido completo y vas metiendo carga, cada vez el recorrido es menor porque el pectoral se activa antes y el pectoral se va quedando más débil y el hombro se hace más la función del pectoral. Por lo tanto, una pescadilla que se muerde la cola. Aquí habría en tu caso que deconstruir el gesto, viendo tu caso en concreto, y al deconstruir el gesto se vería en qué punto realmente puede aplicar un buen recorrido, que posiblemente sea 3 o 4 niveles inferior y te tiemblen hasta las pestañas cuando lo hagas bien. ¿Qué es lo bueno que va a pasar? Va a progresar muy rápido y te va a dar un pequeño paso atrás para luego dar 5 pasos hacia adelante, desarrollando tu hombro y tu pectoral. No me enrollo más con esto. Que sepas que esto mismo es lo que aplico sobre los miembros del Tingy Lifting. He puesto aquí una pregunta que casi seguro, me imagino, que a muchos de vosotros, en tu caso, puede que la hayas tenido. Disculpa que tengo la garganta un poquito tocada. Dicho esto es lo que aplico sobre los miembros del Tingy Lifting, que es mi asesoría 1 a 1, donde consigo que hombres de 25 a 45 años, estancados y con poco tiempo, se pongan fuertes, atléticos y estéticos sin ser esclavos del gimnasio ni de dieta insoportable, tan solo dedicando de 30 minutos a 1 hora. 20 minutos es muy poco, ¿eh? De 30 minutos a 1 hora, porque van a tiro hecho, saben exactamente qué hacer, cómo, de qué manera, está todo adaptado a ellos y cada repetición que hacen le da el máximo retorno. Si quieres saber si esto es para ti y si tú aplicas realmente para este trabajo, aquí directamente para trabajar bajo este sistema, aquí tienes mi calendario, reserva una llamada conmigo y veo si esto realmente te puede ayudar. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te sirva, espero verte dentro de la llamada de análisis y espero verte en los próximos vídeos. Chao.